Vamos a pedir la dirección del Señor por nuestro estudio de esta mañana, para que todo lo que se haga, se diga, sea para honra y gloria de Él. Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado sea tu nombre, oh Dios, en esta hora y para siempre. En este momento vamos ante ti, Señor, pidiendo que derrames tu Espíritu Santo, tu sabiduría, para escuchar tu voz y solamente tu voz a través de tu palabra. Señor, que todo lo que veamos podamos recibirlo, comerlo, para poder vivirlo. Dirígenos en todo momento, en este tu día Shabbat, y que todo lo que se haga sea para honra y gloria tuya. Amén. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Quisiera advertir que nuestro estudio de hoy día es solamente, voy a tocar la superficie. Hay mucho más en lo cual usted puede ir a estudiar al respecto y poder buscar las joyas que el Señor nos ha dejado en el libro del Apocalipsis. Y si usted se adentra al libro de Apocalipsis, usted puede mirar que no es un libro caótico como muchos lo ponen. No es un libro en el cual está desordenado como muchos piensan. Es un libro que no está desconectado de todos los otros 65 libros de la Biblia. El libro de Apocalipsis básicamente es un resumen de los 65 libros anteriores. El libro de Apocalipsis está centrado en el ministerio de Cristo, el cual se nos ha mostrado a través del santuario. Se nos muestra el plan de redención que se nos muestra a través de los tiempos señalados o las fiestas de Jehová. En el libro de Apocalipsis se nos presenta el plan de la redención para que cada uno de nosotros podamos estar preparados para la venida de Cristo. Entre más estudiamos este libro, vamos a entender más la doctrina del santuario. Vamos a entender cada vez más los tiempos señalados de Jehová. Porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios minucioso y detallista. Se nos hace una promesa a cada uno de nosotros que vamos a recibir cuando nosotros estudiemos el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es una bienaventuranza, es una promesa que todo aquel que lee, que oye y que guarda, que vive las palabras de este libro, estará en pie cuando Cristo venga por segunda vez. Recibirá las bendiciones del cielo. Recibirá las bendiciones que el Padre y el Hijo desean darnos a cada uno de nosotros, para que las podamos gozar aquí y seguirlas gozando por toda la eternidad. Cuando nosotros miramos el libro de Apocalipsis, miramos el ministerio de Cristo, la gloria del Padre y la ministración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es más, Salmos 68, 24. Nos habla de esta importancia de entenderlo. El libro de Apocalipsis nos lleva al santuario y nos lleva a los tiempos señalados de Jehová o sus fiestas. Y en Salmos 68, 24 se nos muestra y nos dice: vieron tus caminos, oh Dios,
los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Y nosotros pudimos ver en nuestro estudio anterior cómo Cristo se movía en el santuario y estaba detalladamente explicado en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis contiene la ministración de Cristo en el santuario, y hoy día vamos a centrarnos cómo en el libro de Apocalipsis nos señala los tiempos señalados, las fiestas de Jehová, para que nosotros estemos preparados. Este mensaje no solamente nos lleva desde la tierra, nos lleva al cielo y nos lleva a la tierra nueva. Es un mensaje hermoso, un mensaje lleno de lecciones para que nosotros las leamos, las oigamos y las guardemos, para estar preparados, para estar gozosos, para tener las bendiciones del cielo. Y si nosotros vamos a ver en el libro de Apocalipsis cómo el Señor describe los tiempos señalados en los cuales Él ha mostrado a través de las fiestas de Jehová. Nosotros vemos el Levítico 23 que habla acerca del sábado. Y después empieza a numerar todas las demás fiestas en la cual nos va mostrando el plan de la redención. Pero todo inicia en la fiesta del Shabbat, en la fiesta del sábado. El mensaje del libro de Apocalipsis es un mensaje en el cual es un resumen de todos los otros 65 libros de la Biblia. Esta semana he ido estudiando versículo por versículo el libro de Apocalipsis. Y lo vamos a ir estudiando, si Dios permite, que podamos ir viendo los tesoros escondidos o no escondidos, revelados en el libro del Apocalipsis. Ahora, nosotros vemos que había unas fiestas de la primavera. Estas fiestas constaban de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y el día del Pentecostés. Vamos a ver cómo Apocalipsis resalta cada una de estas fiestas para darnos una lección del grande amor y misericordia del Padre y del Hijo hacia nosotros, para que nosotros no perdamos detalle del plan de la salvación, del plan de la redención. Vamos a ver las primeras tres fiestas. Se nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si ustedes notan en este versículo, se describe o se presenta a Jesucristo como el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Aquí introduce la muerte de Cristo. Juan está señalando o apuntando a lo que Cristo hizo al morir por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque dice que Él lava nuestros pecados. ¿Con qué cosa? Con su sangre. Juan estaba señalando al día de la Pascua. Ahora, si ustedes miran el versículo 7, se nos habla que cuando Cristo venga nuevamente, dice lo siguiente: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Nuevamente nos lleva
no solamente a la segunda venida de Cristo, sino también hace referencia a ¿qué día? Al día de la Pascua. Porque ahí van a estar presentes aquellos que lo llevaron a la cruz, que lo traspasaron. Ven cómo el libro de Apocalipsis, principalmente en el capítulo 1, nos está llevando vez tras vez al día de la Pascua, a la muerte de Cristo. Cristo, el Cordero de Dios. Ahora, vayamos a ver el versículo 13. En el versículo 13, Juan describe a Cristo de una forma muy peculiar. Dice lo siguiente: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, esta frase, el Hijo del Hombre, no fue puesta por casualidad. No fue puesta solamente para que digamos el Hijo del Hombre. Tiene un significado muy profundo. Ese significado nosotros lo podemos entender con Hebreos capítulo 2, versículos 7 al 9. ¿Por qué Juan le llamó el Cordero y ahora le estaba llamando el Hijo del Hombre? Porque él quería que a través de sus palabras nosotros no perdamos al Cordero Pascual. Que nosotros no perdamos el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 2, versículos 7 al 9, hablando del Hijo del Hombre, lo describe de esta forma: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aquí estaba hablando el Padre del Hijo. Ahora noten el versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cuando nosotros vemos aquí en Apocalipsis 1, versículo 13, que hace referencia al Hijo del Hombre, está señalando que Cristo se hizo humano, como usted, como yo, para ser el Cordero Pascual, para poder abrir el camino de la salvación, del perdón, de la gracia, de la justicia, para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque había una necesidad de que Él muriese para que nosotros viviéramos. Por eso el libro de Apocalipsis inicia en el capítulo 1 haciendo referencia al Cordero Pascual. Y vamos a verlo detenidamente. Vamos a ver el Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. La descripción física de Cristo del Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 en adelante, nos muestra que está señalando al Cordero de Dios, al Cordero Pascual, a Cristo. Note lo que dice el versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. La lana, ¿dónde se encontraba? En el Cordero. ¿Apuntaba a quién? Esta es la descripción de Cristo
en el reino de los cielos cuando Él ascendió. Sus cabellos, su cabeza era como blanca lana. La lana proviene ¿de qué? Del cordero pascual. Fíjense esta descripción maravillosa que se está haciendo de Cristo en el reino de los cielos. Muchos dicen, es que ya la Pascua concluyó, ya no tiene importancia, pero vemos que el cielo la resalta. Juan la resalta para que no nos olvidemos de que necesitamos a Cristo en nuestras vidas, que necesitamos de su gracia, necesitamos de su perdón, necesitamos de su salvación. El enemigo ha tenido tanto éxito en poner todas estas verdades debajo de un tapete para que no la miremos. Para que digamos, no, eso ya concluyó y no tiene ninguna importancia. Por eso el Señor describe sus tiempos señalados, las fiestas de Jehová, a través de todo el libro de Apocalipsis, para que nosotros no nos olvidemos del plan de la redención, del plan de la salvación. Y ahí donde dice, el 14, si su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, ¿qué representa lo blanco? Muy buen punto lo que el hermano mencionó, porque allí mismo dice que eran blancos su cabello, blancos sus vestiduras, y eso representa ¿qué? Pureza, santidad. Y el cordero pascual tenía que ser elegido sin defecto alguno. Ahora, aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, describiendo a Cristo, dice, y sus pies eran semejante al bronce bruñido. Qué interesante. Dice que sus pies eran como el bronce bruñido. ¿Qué quiere decir esto? Dice, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Si nosotros vamos al libro de Amós y vemos el capítulo 9, versículo 1, nos va a dar el significado de lo que Juan estaba mirando. Vi al Señor que estaba ¿qué? Sobre el altar, y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Cristo estaba en pie sobre el altar de bronce donde Él fue sacrificado. Porque si usted va al libro de Levíticos, de Éxodo, muestra que el altar era hecho de bronce. Y Amós describe que el Señor estaba en pie sobre el altar. Por eso sus pies eran como bronce. El bronce tiene un significado. El bronce es algo puro, es fuego y no se desbarata nada. O sea, ¿aguanta qué? El fuego. Pero ahí en ese altar de bronce fue donde Cristo murió. Por eso dice Amós, dice, yo lo miré de pie en el altar. El altar se usaba ¿para qué? Para sacrificio. Ahí estaba la prueba. Y por eso Juan miró a Cristo con sus pies como bronce bruñido. ¿Por qué? Porque estuvo de pie en el altar para morir por cada uno de nosotros. Haciendo referencia ¿a qué? Al día de la Pascua, donde todo lo que sucedió en ese día nos muestra el plan de la redención. Hasta este momento estamos describiendo el día de la Pascua. Yo solamente estoy tocando la superficie. No estoy adentrándome a estudiar cada uno de los simbolismos o cada una de las cosas que Juan miró. Solamente estoy tocando la superficie para que veamos cómo está descrito las fiestas de Jehová, los tiempos señalados en todo el libro de Apocalipsis, en una estructura con orden.
para que nosotros no perdamos en ningún momento el plan de la redención que Cristo y el Padre han preparado para cada uno de nosotros, para que estemos listos, porque ellos desean que estemos con ellos por toda la eternidad. Ahora, el libro de Apocalipsis a veces se ha centrado solamente en números, en símbolos, pero va más allá que números y símbolos. Nos muestra todo el plan de la redención, todo el ministerio de Cristo en el santuario, como ya lo vimos en nuestro estudio anterior, y cómo ahora se presenta en todos los tiempos señalados, para que nosotros miremos solamente a Cristo y confiemos solamente en Él. Si vemos ahí en Apocalipsis 1:15 nuevamente, en Apocalipsis 1:15, no solamente describió a Cristo con sus pies semejantes a bronce bruñido, sino que la última parte dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Si nosotros vamos a ver lo que significa esto que declaró Juan en la última parte de este versículo, ustedes recuerdan, en el santuario estaba el altar y después seguía, ¿qué cosa? El lavacro, donde había una necesidad del agua para purificación. La palabra de Dios describe que el pueblo de Dios se purifica por medio de ¿qué cosa? Del agua que representa la palabra de Dios. Hemos sido limpios, purificados por la palabra de Dios. Y se necesita una purificación para el sacrificio. Por eso estaba el lavacro antes de entrar al lugar santo, porque se necesitaba ¿qué? Una purificación. Juan estaba mirando el santuario celestial, pero también él recordaba lo que había visto desde pequeño en el santuario que se había erguido en su tiempo, donde se hacían todos los sacrificios y todo lo que representaba la Pascua, para señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan miró y dice, ahí en el santuario había un lavacro. Por eso se nos dice aquí, y su voz como estruendo de muchas aguas. Usted y yo necesitamos ser purificados por toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. No solamente significa que nosotros somos un sacrificio vivo, pero tenemos que seguir caminando y siendo purificados por toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí nos lleva a nosotros a los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque por 7 días el pueblo de Dios se purificaba. Pero usted diría, bueno, es que ya fue el sacrificio. No, el pueblo de Dios ahora aceptaba el sacrificio del Cordero, y ahora el pueblo de Dios tenía una responsabilidad de ir y entregarse completamente a Dios, aceptando ese sacrificio, ese mérito del Cordero para salvación, para redención, para perdón de todos los pecados. Y era purificado por el agua, por la palabra. Durante 7 días tenía como simbolismo que teníamos que estar ¿qué? Purificados completamente, porque el 7 significa completo, significa perfección, plenitud. Ahorita lo vamos a ver más detenidamente. Por eso el Señor puso todos sus tiempos señalados para que nosotros no nos olvidemos de esto. Y déjeme decirle que el enemigo ha tenido mucho éxito porque el pueblo se ha olvidado de todo esto. Está escrito en el libro de Apocalipsis para que no lo olvidemos. Ahora, miren el versículo 16 y 17. Tenía a su diestra 7 estrellas. Ahora, estas 7 estrellas, si ustedes miran en el versículo 20, nos da la explicación de lo que significa. Significa los ángeles. Estas 7 estrellas dice que
ellos son los que llevaron los mensajes a las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque el ángel es un ministro, va y ministra, da lo que se le ha dado para que lo dé. Usted y yo somos identificados como ángeles. En Gálatas 4:14 dice que somos mensajeros de Dios. Ahora, tenía a su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahora, para matar al cordero se necesitaba ¿qué cosa? Una espada, un cuchillo, una daga. Pero aquí también está haciendo referencia ¿a qué? A la palabra de Dios. Porque el contexto está hablando del cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros y fue muerto ¿con qué? Con una espada. Pero esa misma espada que simboliza la palabra de Dios, que penetra, rompe, divide de lo impuro a lo santo, rompe, quiebra, destruye lo que tiene que ser destruido y transformado lo que tiene que ser transformado. El Señor desea que seamos transformados completamente a través de su palabra. Y sigue diciendo, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, el sol de justicia. Ahora, estas 7 estrellas estaban en su lado derecho. ¿Por qué? Porque Dios dio autoridad para dar el mensaje de salvación. Por eso los panes sin levadura. Para que nos congreguemos, no solamente para que no olvidemos esto, sino para que nos purifiquemos a través de su palabra. Permitir que esa daga, esa espada de 2 filos, transforme, penetre hasta lo más profundo, para que cambie nuestra mente, nuestra vida y todo nuestro ser. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada que ¿de qué? De 2 filos que penetra hasta el partir el alma, transformar completamente toda la vida. Ahora, sigue diciendo este versículo: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Oiga, es que cuando usted mira al Cordero de Dios, la reacción es que muero al pecado, muero a la iniquidad, muero a la rebelión. ¿Por qué? Porque el grande amor de Cristo, siendo nuestro Cordero Pascual, que murió por mí, sin que Él la debiera ni la temiera. Él murió por mí. Hermanos, la reacción que debemos de tener es que caer muerto a sus pies. O sea, no podemos dejar de ver el grande amor del Padre mostrado en el Hijo como el Cordero Pascual. Y noten lo maravilloso que sucedió con Juan. Este Cordero Pascual dice, y Él puso su diestra sobre mí. Oiga. ¿Y cómo empieza? Tenía en su diestra. ¿Ven cómo se va conectando? Dice, y Él puso su diestra sobre mí. Cuando tú te arrepientes, cuando tú lo tomas al Cordero Pascual como tu Salvador, y estás dispuesto a entregarte completamente siendo purificado por su palabra, por sus méritos, por su sacrificio, el Señor viene y pone su mano derecha sobre ti. Y note lo que le dijo: no temas, yo soy el primero y el último. ¿No es maravilloso? Esa es la importancia de la Pascua y de los panes sin levadura. No temas. Yo soy el primero y soy el último. No hay más. Yo soy el que te llevo. Yo soy el que te fortalezco. Yo soy el que te doy. Pero acepta al Cordero Pascual. Acepta
el pan de vida, la palabra de Dios, mostrada en el tiempo señalado de los panes sin levadura, para ser purificados de todo pecado. Todo esto de Apocalipsis capítulo 1 nos lleva a la Pascua, a los panes sin levaduras. Pero fíjense, 1 Corintios 5, versículos 7 al 8. Y muchos se olvidan de esto. Es que se han olvidado de los tiempos señalados, de las fiestas de Jehová, y se olvidan de la importancia del sacrificio de Cristo como el Cordero Pascual, y de cómo nosotros somos purificados por su palabra, con la nueva levadura que es Cristo, para caminar no solamente en justificación, sino en santificación con Cristo Jesús. Haciendo Él hace el cambio en nosotros. Miren lo que dice 1 Corintios 5, 7, 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice, limpiaos. Usted tiene que entregarse. Si usted no lo hace, el Señor no lo forza. Por eso el lavacro, antes de entrar al lugar santo, tenemos que hacer esa limpieza. Amén. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora noten el versículo 8. Así, ahora este es Pablo. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Pablo estaba diciendo, no nos olvidemos de la fiesta, porque si nos olvidamos del Cordero Pascual. Nos olvidamos del sacrificio que tenemos que hacer nosotros como un sacrificio vivo para ser santificados, purificados. Pablo estaba diciendo, no se olviden de los tiempos señalados. Ahora, mucha gente cuando dice, es que ahora hay que celebrar las fiestas. No, ya no hay que celebrarlas como las celebraban los judíos, pero las santas convocaciones para que el pueblo se reunía, para no olvidarse de lo que hizo Cristo por nosotros y de lo que está dispuesto a hacer por nosotros, siguen aún para que no nos olvidemos de la Pascua, no nos olvidemos de los panes sin levadura. Por eso dice, las santas convocaciones son ¿qué? Perpetuas, para que no las olvidemos. En el cielo, Juan miró que se le llama el Cordero y lo describe completamente como el Cordero Pascual. En el cielo. Y aquí en la tierra no queremos tener nada que nos señale al Cordero Pascual. Y en el libro de Apocalipsis nos lleva nuevamente al Cordero Pascual. Nos lleva nuevamente a consagrar nuestras vidas en el lavacro, en la agua que representa la palabra de Dios, como espada de dos filos. Por eso Pablo dice, sigamos celebrando, no como lo hacían antes, pero para que no nos olvidemos. Y seamos sinceros, el pueblo de Dios se ha olvidado. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Ustedes ven cómo está todo bien ordenado. Es que Dios es un Dios de orden. Nosotros somos el desorden, Él es orden. Pero fíjense Apocalipsis 1, 18. Fíjense a qué apunta. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿A qué estaba hablando aquí? A la Pascua, a los panes sin levadura, a las primicias. ¿Por qué? Porque resucitó. Porque resucitó. Y en la fiesta de las primicias
Fue cuando Él resucitó y muchos otros resucitaron con Él como siendo los primeros frutos. Y dice que en el tiempo del fin va a haber primeros frutos también. La Pascua, los panes sin levaduras y la fiesta de las primicias están unidas. Era la misma fiesta. Tenían diferentes nombres, pero estaban unidas, entrelazadas. No podían separar la Pascua de los panes sin levadura. No se podía separar de las primicias, porque estaban unidas. Y estas fiestas que Cristo las cumplió, pero nos ha dejado el mandato, la orden, para que el pueblo de Dios se siga reuniendo en santas convocaciones, en los tiempos señalados, para que no nos olvidemos de esto, para que no nos perdamos de vista lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros y cómo el Padre mostró su amor a través de estas primeras 3 fiestas. Yo creo que nosotros no debemos de juzgar a nadie ni a nadie. Lo que tenemos que hacer nosotros es orar mucho por todos los hermanos, todo el cristianismo. No dejemos a nadie nuestra salvación. La responsabilidad de cada uno de nosotros ahora en este tiempo es que nosotros seamos un ejemplo, una luz en medio de la oscuridad. Y sabemos que la oscuridad está inundada en el mundo ahorita, porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. Ahí está el sábado también. También está el sábado, claro está. Ahí está. En ese texto ahí está el sábado. Y nos muestra que Cristo descansó el ¿qué? El sábado, en la tumba, claro está. Este versículo 18 nos muestra la muerte, sepultura, resurrección. Pascua, panes sin levadura, primicias. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, describe lo mismo. Si ustedes van a Salmos 22, en Salmos 22, fíjense lo que dice Salmos 22. Vamos a abrir Salmos 22. Ahora, no vamos a estudiar los 3 salmos. Salmos 22, 23 y 24. Pero en Salmos 22 hace referencia a lo que Juan miró y escribió en Apocalipsis capítulo 1. En Salmos 22, y no lo pierdan porque vamos a ver así rapidito lo que la palabra de Dios dice. Y nomás lo menciono para que ustedes después vayan a leer cada salmo. Pero fíjense cómo inicia Salmos 22. 22:1. ¿Lo tienen? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ustedes recuerdan quién declaró esas palabras? Cristo en Mateo 27. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, o sea, Salmos 22 nos muestra las mismas palabras que Cristo, el Cordero Pascual, declaró en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estudie todo Salmos 22 y se va a sorprender. Pero después usted, si se va al Salmos 23, en Salmos 23 dice que andaba en valle de sombra y de muerte. Y en el Salmo 24, lea todos los salmos, léalos, se va a sorprender. En Salmos 24, mire lo que dice el versículo del 7 al 10. Salmos 24, versículo del 7 al 10. Salmos 22 nos muestra la muerte. Salmos 23, panes sin levadura, sepultura. Y ahora el Salmo 24 nos muestra su resurrección. Miren lo que dice. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria?
Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Ahora noten el versículo 10. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5, nos muestra que Cristo fue declarado Rey y se sentó en el trono junto con el Padre, y era el único que podía abrir el libro de los sellos. Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, léalo todo. Estoy tocando solamente la superficie, pero déjenme leerles unas citas. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par. Lo mismo que leímos en Salmos 24. Y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Oh, qué maravilloso. Ahí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Ahí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecados sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio. Todos están ahí para dar la bienvenida ¿a quién? Al Redentor. Lo que está describiendo Salmos 24. Dan la bienvenida al Redentor, que es Cristo Jesús, como el Cordero Pascual, el cual acaba de ser sacrificado para salvación de toda la humanidad. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Noten, la corte celestial, todos los hijos de Dios, todos los representantes de los mundos estaban impacientes de empezar a alabar al Cordero de Dios, que entró por las puertas del reino de los cielos. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Pero con un ademán, Él los detiene. Cristo dice, alto. Todavía no puede ahora recibir la corona de la gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados. Alza sus manos que llevan la señal de los clavos. Escuche. Presentan los trofeos de su triunfo. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias. Aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que Él saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Este es Cristo, que le dijo a todos, dice, todavía no, aún falta. Desde antes que fueron echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó, consumado es. Se dirigió al Padre.
El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. El Hijo se presentó ante el Padre y le presentó a todos los que habían sido resucitados en el día de las primicias, en la fiesta de las primicias, y se los presentó al Padre y los meneó como las primicias dedicadas, y lo cual también representaban de aquellas primicias que iban a resucitar cuando Él viniera. En el libro de Apocalipsis nos muestra la muerte, la sepultura, la resurrección, mostrándonos la Pascua, los panes y levadura y las primicias. Ahora Cristo le dijo: todavía no, porque todavía faltaba el ministerio sacerdotal que iba a efectuar por cada uno de nosotros, como el sumo sacerdote. Después de las primicias seguía la fiesta ¿de qué? Del Pentecostés. Del Pentecostés. Y esa fiesta está descrita en Apocalipsis capítulo 5. Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 5. Pero vamos a ir primeramente a Apocalipsis capítulo 4 y vamos a leer el versículo 3. Ahora, esto está sucediendo en el cielo. No se olviden. Juan estaba mirando el cielo. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, vamos a ver cómo nos lleva al día del Pentecostés. Noten: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El número 7 tiene un significado muy importante. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Recuerden, estoy tocando solamente la superficie. Estamos mirando cómo los tiempos señalados, las fiestas de Jehová, están siendo mostradas en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. ¿Quién es ese cordero? Cristo. Lo acabamos de ver en Apocalipsis capítulo 1, descrito completamente. Ahora, estaba delante del trono el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, como inmolado, que tenía 7 cuernos. Los cuernos representan ¿qué? Poder. Usted lo puede ver en Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Pastor, y cuando dice como inmolado. Inmolado fue muerto. Ajá, ya. O sea que murió como sacrificado. El cordero sacrificado. Ahora, ahí no estaba siendo sacrificado. Ahora se presentó como el sacrificio ya hecho. Ahora, tenía 7 ojos. Los ojos representan la sabiduría, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En ese momento, cuando el Cordero se presentó al Padre, sucedió algo muy interesante. Dice que ahí, si usted sigue leyendo todo Apocalipsis capítulo 5, dice que ahí fue entronado, fue ungido como sumo sacerdote, como rey,
que era el único digno de abrir el libro de los sellos. Y que cuando era él ungido, ese ungimiento se lo dio a los ángeles y los ángeles lo llevaron por toda la tierra. Esto representa el día del Pentecostés. Porque cuando él fue ungido como rey y como sumo sacerdote, se nos dice que fue hecho sumo sacerdote por cada uno de nosotros, y dice que fue ungido. En Salmo 133 dice que cuando se ungía a una persona, corría el aceite desde la cabeza por todas las barbas hasta lo último. Era cubierto completamente aquel que era ungido. No es a veces creemos que era solamente un poquito de aceite aquí en la frente y era todo. No, se vaciaba completamente el aceite sobre la persona, y Cristo fue ungido, y esto nos lleva realmente ¿qué? Al día del Pentecostés. Ahora, ¿por qué 7:7? El 7 en el hebreo es sayin, que significa completo, perfección, plenitud. El Cordero, cuando se presentó ante el Padre, fue aceptado su sacrificio como un sacrificio que completo, perfecto, lleno de plenitud. Terminó el pacto que había hecho con su Padre para ser el Cordero Pascual. Fue una bendición, fue un descanso. Porque el 7 representa todo esto, representa aquello que divide lo impuro de lo santo. Por eso significa como una daga, como una espada, como una arma, como una semilla. Nosotros tuvimos un estudio acerca de esta palabra hebrea. No la he subido al internet, pero algún día se va a subir. Hemos estudiado las 11 primeras letras del abecedario hebreo. Nos falta otras 11. Y llegará un momento en que las podremos estudiar. Y es como usted dice, hermana, es importante. Porque el Señor se mueve en números de 3, en número de 7. Hace referencia al 8, hace referencia al 12. Esta no es una numerología que muchos la usan inadecuadamente para tratar de unir ciertas ideas y razonamientos. Pero el Señor siempre ha puesto esto para que nosotros no nos olvidemos del plan de la redención. Ahora, si nosotros regresamos allí en Apocalipsis capítulo 5, versículos 7 al 9, noten, ya que él fue ungido, dice, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, del Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo. Qué hermoso, ¿verdad? Cantaban un nuevo cántico. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque ahora estaba el Cordero de Dios delante de ellos, el cual había sido ungido por el Padre y había sido capacitado o entronado para abrir el libro de los sellos. Y le dijeron, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y esto nos lleva a ver cómo él fue ungido, y nos lleva al libro de Hechos capítulo 2 en el día del Pentecostés, donde fue ungido
como rey, como sumo sacerdote, para iniciar la última fase del plan de la redención, lo cual nos lleva a las fiestas de ¿qué? Del otoño. Las trompetas. Y eso ahorita lo vamos a ver cómo están cada una de ellas descritas en el libro de Apocalipsis. Ahí en Salmo 133 dice que el aceite fue derramado y llegaba desde la barba al borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, completamente. Y eso los ministros, que son los ángeles, fueron y llevaron todo eso ¿a quién? A toda la tierra. El Espíritu del Hijo de Dios, el cual fue derramado en el tiempo señalado, en la fiesta del Pentecostés. Hebreos 1, 8 y 9 dice: mas del Hijo, dice, noten, aquí está Dios hablando de su Hijo, y noten cómo le llama: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El Padre aceptó el sacrificio del Hijo, lo ungió y fue derramado ¿qué? El Espíritu del Hijo de Dios a todo el mundo, cumpliendo la profecía, cumpliendo el tiempo señalado, la fiesta del Pentecostés. Puedo hablar mucho, pero ahí dice que esto nos lleva a tener un cántico nuevo. Hermano, yo quiero aprender ese cántico nuevo. Ustedes saben que cuando nosotros seamos redimidos, vamos a cantar un cántico nuevo. Que solamente los redimidos lo van a saber, lo van a poder cantar. Los 144,000 y todos los resucitados. ¿Por qué? Porque confiaron en el Cordero Pascual, confiaron en todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros, el cual nos llenó de su Espíritu para ser redimidos. Voy a ir avanzando un poquito más rápido para que así, bien. Ahora, después de la fiesta del Pentecostés, venían las fiestas de otoño. Esas estamos cumpliéndolas. Esas no fueron cumplidas en la cruz del Calvario. Muchos quieren poner todo en el mismo costal y decir, es que todo ya fue cumplido. Pero estas fiestas de otoño, estamos en el tiempo en las cuales se están celebrando. Y principalmente la fiesta del día del juicio, de la expiación. La fiesta de la expiación no puede separarse de la fiesta de las trompetas. No la podemos separar. Porque la fiesta de las trompetas decía, prepárate porque el día del juicio ha llegado. Ahora, cuando nosotros miramos los tiempos señalados de Jehová, nosotros vemos el día de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos y el octavo día. Ahora vamos a ver estas fiestas en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, hablando de las 7 trompetas. Ahora, las 7 trompetas tienen una importancia muy grande en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque es el último llamado de amonestación para que el mundo se entregue al Señor. No vamos a ver todas las 7 trompetas. Ahí en el canal hay toda una serie de las 7 trompetas que se presentaron. Búsquenlas.
Pero ese es el último llamado de gracia para todo el mundo. Y note lo que dice Apocalipsis 8:2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron ¿qué? 7 trompetas. ¿Por qué? Porque indicaban al mundo que el día del juicio había llegado. Apocalipsis capítulo 14 nos habla del mensaje de los 3 ángeles que tenían una voz como trompeta, que proclamaban el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de la hora de su juicio, para que le adoremos al Creador, para que le glorifiquemos a través de nuestro cuerpo y de toda nuestra vida. Señalando que el día de las trompetas, la fiesta de las trompetas. Ahora, ahí nos llevaba al día de la expiación, la cual nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en la fiesta de la expiación y muchos se han olvidado. ¿Por qué? Porque se han olvidado de todo lo demás. Se han olvidado de que estamos viviendo en un tiempo crucial de la historia de este mundo, donde el Señor está llevando su juicio. Y eso está descrito, la fiesta del día de la expiación, en Apocalipsis capítulo 11. Lea todo el capítulo. Pastor, Sí, hermano. es que cuando el ser humano empiece a darse cuenta con la primera fiesta, ahí haga cuenta que el Señor le está dando una dirección y viera abriendo y abriendo, como dicen, y se va dando cuenta. Porque si la profundidad de esa fiesta es tan inmensa que vuelve y llega el sábado, pero a lo más profundo, que se queda atónito uno. Así es. Sí. Ahora, cada semana el Señor nos lleva a reconocer todos los méritos de Cristo. Cada séptimo día, cada Shabbat, cada sábado. Porque nos muestra el plan de la redención. Ahora, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpago, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ese fue el inicio del día de la expiación. Y Daniel 8:14 dice: ¿hasta cuándo va a suceder esto? Hasta 2300 tardes y mañanas, y después el santuario será ¿qué? Purificado. Nosotros ya vimos la profecía más larga que se presenta en la palabra de Dios. Vaya y busque los estudios. Son 3 estudios. Repáselos nuevamente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el día del juicio. Las trompetas nos preparan para el día del juicio. Y el tiempo señalado, la fiesta de Jehová, el día de la expiación, el Señor lo muestra en todo el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 11. Y después de ahí venía la fiesta de ¿qué? De los tabernáculos. Apocalipsis 21:3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis capítulo 21. Esto va a ser en el reino de los cielos. Yo quiero estar ahí. Ahora, todos estos tiempos señalados nos llevan al ministerio de Cristo a través de su santuario. Los tiempos señalados nos muestran el plan de la redención, el plan de la salvación, y el Señor desea que nosotros no nos olvidemos de esto, que lo tengamos siempre delante de nosotros para que confiemos plenamente en Él. Por eso cada 1 de mes el Señor desea que nosotros recordemos todo esto y que vayamos preparándonos para los tiempos señalados. Ahora, si le alcanza a leer, ¿no? Déjenme leerles esta cita. Antiguamente el Señor ordenó a su pueblo que se reuniese 3 veces al año para rendirle culto. Los hijos de Israel acudían a estas santas convocaciones.
trayendo a la casa de Dios sus diezmos, así como las ofrendas por el pecado y las de gratitud. Se reunían para relatar las misericordias de Dios, para conocer sus obras admirables. Aquí nos está dando algo de lo que son los tiempos señalados y lo que tenemos que hacer. Sigue diciendo, tributarle agradecimiento y alabar su nombre. Debían participar en el servicio de sacrificios que señalaban a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, note lo que sigue diciendo. Así habían de preservarse del poder corruptor de la mundanalidad y la idolatría. ¿Cuál era el propósito de los tiempos señalados? Que se apartasen de la mundanalidad y de la idolatría. La fe, el amor y la gratitud debían mantenerse vivos en sus corazones. Y al congregarse en ese servicio sagrado, se vinculaban, o sea, se unían más estrechamente con Dios y unos con otros. Ahora, escuchen. Si los hijos de Israel necesitaban el beneficio de estas santas convocaciones en su tiempo, y vuelvo a recalcar, en su tiempo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros en estos últimos días de peligro y conflicto? Y si los habitantes del mundo necesitaban entonces la luz que Dios había confiado a su iglesia, ¿cuánto más la necesitamos ahora? Para no olvidarnos del plan de salvación, de redención. Por eso en todo el libro de Apocalipsis muestra los tiempos señalados, para que no nos olvidemos. Entre más nosotros veamos el libro de Apocalipsis a la luz del santuario, a la luz de los tiempos señalados, las fiestas de Jehová, iremos entendiendo el libro de Apocalipsis en una forma como usted nunca lo ha entendido. Si antes usted miraba la palabra de Dios en primera dimensión, ahora usted la va a mirar en octava dimensión. ¿Por qué? Porque resalta toda la verdad bíblica mostrada desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el Señor desea que nosotros vayamos creciendo en su grande amor, en su misericordia, para que no nos olvidemos de lo que Él ha establecido, para que no nos olvidemos de ser fieles a Él. Abandonemos la mundanalidad y la idolatría y mantengamos nuestra vista solamente en Él y en su palabra. Sigamos permitiendo que el Espíritu Santo nos lleve a toda la verdad. Pidamos sabiduría. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, que está en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por hablar a nuestros corazones, a nuestras mentes, y mostrarnos tu grande amor y misericordia a través de tu palabra, y principalmente en el libro de Apocalipsis, Señor, donde nos muestras que tú eres nuestro Cordero Pascual. Permite que esos méritos que tú mostraste en la cruz sean nuestros, para que tengamos tu fe y la certeza de la salvación. Permite que al mirar los tiempos señalados no nos olvidemos de lo que tú has hecho por nosotros y de lo que estás haciendo y de lo que vas a hacer por cada una de nuestras vidas. Gracias, oh Dios, por hablarnos. Bendícenos en todo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.